Clase pasada vimos sobre que la ejecución correcta de un ministro para hacer su trabajo se requería sabiduría. En esta clase vamos a ver que el éxito de un ministro en ganar almas depende de la cantidad de sabiduría que ha ejercido en el desempeño de su trabajo. Esto quiere decir que entre más sabiduría tengas para saber llegar a un alma, más vas a ganar almas. Las personas son muy distintas y a unas le puedes llegar de una manera, a otra de otra manera, pero la sabiduría es emplear los mejores medios que logran tu fin. Tu fin es ganar a las almas. Entonces, el mejor empleo de esa sabiduría te va a llevar a que mejor hagas el trabajo como ministro. Esto se afirma claramente en el texto. El que gana almas es sabio. Le está dando que la persona que es sabia sabe ganar almas. Es decir, si un hombre gana almas, adapta habilidosamente los medios al fin, que es ejercer la sabiduría. ¿Cuál es el fin? Ganar esa alma. ¿Cuál es la sabiduría que necesitamos? ¿Qué medios voy a usar para poder alcanzar esas almas? Es más sabio en la medida en que mayor sea el número de pecadores que salva. Un necio, de hecho, puede tropezar de vez en cuando con una verdad o forma de exhibir la que salva un alma. Hasta un reloj da correctamente la hora 2 veces al día. Pero no quiere decir que esté bien ese reloj. Así no quiere decir que una persona que sin tener sabiduría pueda ganarse un alma. Sin embargo, sería realmente sorprendente si algún ministro no tuviera algo en sus sermones que satisfaga el caso de algún individuo, o sea, que lleve un alma a la salvación. Pero la cantidad de sabiduría se decidirá, manteniendo otros factores iguales, por el número de casos en los que tiene éxito en convertir a los pecadores. Cuanto más es regular en llevar almas a la salvación, nos hace ver que ese ministro, que esa persona, tiene suficiente sabiduría como para ganar las almas. Entonces, a mayor sabiduría, el mayor el éxito en ganar esas almas. Este principio no solo se afirma en el texto, sino que es una cuestión de hecho, una verdad histórica que el que gana almas es sabio. Él ha empleado medios adaptados al fin de tal manera que aseguren el fin. De la sabiduría, ¿en qué estriba? ¿En qué medios voy a utilizar para poder alcanzar a las almas? ¿Cuáles son los medios que a veces se han utilizado? A veces yendo casa por casa, pero ya ese medio ya dejó de tener cierto efecto, porque en ciertos lugares hay otras sectas que también hacen lo mismo y te pueden confundir, tienes que arreglarlo, y muchos ya están a la defensiva en cuanto a eso. Bueno, quizás predicar en una plaza, ese medio puede utilizar. La gente puede venir a escuchar por curiosidad o por lo que sea y se puede ganar almas. Ese todavía se puede estar usando. Y repartiendo folletos mientras les está en una plaza. Se puede hacer reuniones especiales abordando un cierto tema en que la gente está interesada. Por ejemplo, ahorita que hay guerras, entonces, bueno, la gente puede estar interesada si estamos en los días finales. Se puede hacer temas relacionados con eso, si ese es el interés de la gente. De nuevo, para saber el interés de la gente necesita estar en comunicación con ellas. ¿Cuál es el run run? ¿Cuál es lo que se habla entre la gente? Y una vez que oyes lo que se habla, adaptas el tema a responder a las preguntas que ellos tengan de lo que se habla y así aseguras el fin, que es la salvación. En eso se escribe la sabiduría. El éxito en la salvación de almas es evidencia de que un hombre comprende el evangelio, se lo conoce bien el evangelio.
comprende la naturaleza humana, sabe cómo adaptar los medios a su fin, tiene sentido común y tiene ese tipo de tacto, ese discernimiento práctico para saber cómo llegar a las personas, y si su éxito es extenso, demuestra que sabe cómo lidiar con una gran variedad de caracteres en una gran variedad de circunstancias. Esto aún que aún son todos enemigos de Dios, y llevarlos a Cristo. Hacer esto requiere gran sabiduría, y el ministro que lo hace demuestra que es sabio. O sea, como vimos la semana pasada, ellos van en contra de su propio bienestar. Van en contra del bien de ellos. El bien de ellos es la salvación, y ellos van en contra de eso. El éxito en ganar almas muestra que un ministro no solo sabe cómo trabajar sabiamente para lograr ese fin, sino también que sabe dónde está su dependencia. O sea, sabe que él depende de Dios, pero sabe que no solamente depende de Dios, sabe que también depende de lo que él pueda aportar, de la sabiduría para alcanzar esas almas. Sabes que a menudo se expresan temores respecto a aquellos ministros. Entonces, el saber que a veces, a menudo se expresan temores respecto a aquellos ministros que apuntan más directamente y sinceramente a la conversión de los pecadores. Esto es, cuando se predica muy directo. Muchos ministros tienen miedo a hacer eso. De hecho, a mí, cuando yo empezaba, estoy hablando muy al principio del ministerio, me dijeron que yo iba a fracasar porque era muy directo a cómo hablaba, porque no hacía alguna broma para relajarlos, para crear un ambiente relajado, que era muy tosco en la palabra, directo, muy confrontativo. Todo eso me dijeron antes de que me fuera a Valles, a la primer lugar que fui a pastorear cuando ya regresé yo de Cristo para las Naciones. Entonces, me dijeron que iba a fracasar como ministro por mi manera de predicar. Y de hecho me enviaron para allá porque allá muchos habían fracasado. Y bueno, si fracasaba allá, ya me daba cuenta que a lo mejor, como quien dice, renunciaba a ser un ministro. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que esa era la manera para causar convicción en el pecador. Entonces, lo hacía con propósito. Entonces, la gente dice, ¿por qué este hombre va a trabajar en su propia fuerza? Ellos pensaban que iba también en propia fuerza, que no lo dejaba a que Dios hiciera la obra. Una imaginería que piensa que puede convertirse a sí mismo. O sea que como que los forzaba a que tenía que tomar una decisión, a que lo hicieran. Y varios de ellos se oponían a eso. Entonces, hay veces que hay ese temor, pero cuando uno ha orado y uno sabe el uso de la palabra, dónde se encuentra, que uno es para despertar, otro es para causar convicción, otro es para causar salvación. Cuando uno sabe, tiene conocimiento cómo actúa la palabra dentro de ellos, uno quita ese temor, porque sabemos que la palabra está haciendo su efecto, que es como martillo que quebranta la roca. Y cuando los corazones son como una roca, necesitamos quebrantar esos corazones con ese martillo, que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el corazón, los tuétanos, y diciendo las intenciones del corazón. Eso es lo que queremos usar, la palabra de esa manera. Entonces, pero muchos tienen ese temor que hay. ¿Con qué frecuencia el evento ha demostrado que el hombre sabe muy bien lo que está haciendo y dónde está su fuerza también?
Y eso es lo que pasaba a mí. Y yo sabía en lo que estaba sucediendo en la palabra. Aunque fuera así, yo sabía muy bien que la gente le gusta la verdad. Y si tú le hablas la verdad y eres sincero y le estás diciendo las verdades lógicamente y que las puede entender y apelando a su conciencia, sabes que tú vas a alcanzar a esa persona. Entonces, aunque le estés hablando directamente y fuerte y todo, le vas a llegar porque la gente, la conciencia los atrae a que le escuche esa palabra. Alguno diría, se puso a trabajar para convertir a los pecadores tan sinceramente como si pudiera hacerlo todo él mismo, pero eso era la manera exacta en que debía hacerlo. Y así es, que yo predicaba como si no hubiera Espíritu Santo, hermano, como si dependiera solamente de mí convertirlos. Aunque yo ya había orado y ya había clamado por ellos, pero cuando yo estoy haciendo eso, yo estoy haciendo las cosas como si Dios no estuviera ahí, como que yo mismo quisiera convertirlos, porque en cierta manera Pablo decía, en Cristo yo os he engendrado por medio del Evangelio. O sea que se ve que como que hay una parte del ministro que es el que los da a engendrar. Aunque sabemos que son cuatro agencias, una es la del Espíritu Santo, otra es Dios, otra es el predicador, otra es la palabra y otra es la actuación de la misma persona. Todo eso actúa en la salvación de alguien. Debería razonar con los pecadores y rogarles, tan fiel y completamente como si no esperara ninguna intervención del Espíritu de Dios. Esto es lo que hacía. Razonar con ellos mientras estoy predicándoles, rogarles, ser fiel a su alma, como si no hubiera intervención del Espíritu de Dios o como si supiera que no había Espíritu Santo, aunque yo sé que había, que hay, pero siempre haciendo todo lo posible de mi parte para alcanzar esa alma. Pero siempre que un hombre hace esto con éxito, demuestra que después de todo sabe que debe depender solo del Espíritu de Dios para el éxito. Y así es. Porque yo sabía que si hablaba la palabra exactamente con lo que el Espíritu les quiere decir a esos hombres, el Espíritu Santo iba a venir a tocarlos. Yo sabía que el Espíritu quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer cuando ve pecadores. Siempre quiere hacer eso, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si yo predico un mensaje que quiere convertirlos de pecado, de justicia y de juicio, los va a tocar. Cuando yo predique, el Espíritu vendrá con toda su fuerza y meterá esa palabra al corazón y aún la extenderá más y la ampliará más para causar convicción, para despertar al pecador, para atraerlo. Es lo que voy a hacer. Y en eso estaba mi dependencia, cooperar con todo lo posible y con el Espíritu Santo, que ambos, el Espíritu Santo y la palabra que yo predicara, estuviéramos en la misma página. Era lo que yo buscaba. Y de ahí vino el éxito, hermano. De ahí vino toda la gente que vino, las congregaciones que se plantaron. De ahí, de hacerlo de esa manera, hermanos.